Las opciones de los nuevos pinceles de cerdas nos van a permitir cambiar estilos de pincel. Vamos a encontrar estos nuevos pinceles luego de estos tres primeros que aparecen en el panel brush. Vamos a elegir, por ejemplo, este pincel, que es un pincel de punta redonda, y también vamos a ver que de inmediato aparece una previsualización. Esta previsualización del pincel de cerdas es un widget que nosotros podemos desplazar en la página. Pero algo muy importante, si nosotros no tenemos activa la opción de OpenGL, no vamos a poder previsualizar entonces nuestras cerdas. También podemos hacerlo más pequeño, como en este caso sería útil que pudiéramos trabajar con el widget en forma más reducida, pero vamos a mantenerlo a este tamaño para poder observar otras cualidades de esta previsualización. Notarán que a medida que me estoy desplazando y empiezo a pintar, el pincel está mostrando las características de mi pintura. Está mostrando la inclinación, en este caso, de mi pluma, porque estoy trabajando con una paleta Wacom. También si yo giro el pincel, esto es algo que se puede previsualizar a través de nuestro widget. Cuando yo ejerzo presión, también esto se muestra en el previsualizador. Por lo tanto, es interesante a modo de tener como una sensibilidad, una respuesta de lo que estamos realizando con nuestros pinceles de cerdas visualmente. Por ejemplo, si en la parte de la derecha en el panel brush, donde se encuentran Bristol Qualities, las cualidades del pincel de cerdas, yo puedo configurar, por ejemplo, más cerdas o menos cerdas para cualquiera de estos pinceles. De esta forma, esto también es algo que se previsualiza en nuestro widget. Vamos a elegir, por ejemplo, el pincel de abanico y vamos a hacer lo mismo. Vemos que tenemos 66% de cerdas. Vamos a bajar la cantidad, el porcentaje, y eso es algo que se está pudiendo previsualizar también en nuestro widget. A propósito de las opciones del pincel de cerdas, vamos a hacer más pequeño por el momento el widget. Las opciones que tenemos son la posibilidad de modificar las cerdas, la longitud, el grosor, la rigidez o stiffness del pincel. Esto quiere decir que a mayor rigidez el pincel es menos flexible. Si yo disminuyo la rigidez, entonces se hace mucho más flexible mi pincel. Y también el ángulo. Estas son opciones entonces del pincel que previamente elegí, pero tenemos más opciones que podemos elegir desde este submenú. Veamos cómo funciona en este caso. Vamos a pintar ahora otra vez otra combinación. Vamos a elegir el azul, vamos a elegir Very Wet, vamos a combinar. Vean que en este formato hay más humedad en el lienzo. Vamos a cambiar al pincel de abanico, vamos a combinar con blanco, y de esta forma estoy creando una nueva combinación de colores, de los cuales también puedo escoger un color compuesto. Pero esto, ¿cómo va a ser posible? Esto lo voy a poder lograr quitando la opción Load Solid Colors Only. Si yo quito esta opción, entonces cuando hago Alt clic, entonces voy a poder escoger un color combinado, como se puede apreciar en la muestra que ahora posee la carga del pincel. Por lo tanto, voy a poder pintar con colores combinados. Entonces, esta es una opción también importante a la hora de trabajar sobre fotografías. Cuando estamos trabajando con los colores combinados, puede llegar un momento en donde no nos interese seguir trabajando con estas muestras de carga combinada, y es aquí donde se hace importante y útil esta opción
de limpiar el pincel, clean brush. Al decirle clean brush, vemos que ya se ha limpiado la carga y podemos quitar la opción de absorber los colores combinados eligiendo Load Solid Colors Only. De esta forma ya podemos escoger un color único, aunque tengamos una mezcla o una combinación debajo. Entonces, estas son opciones muy importantes para trabajar. Vamos a enfocarnos ahora en la fotografía. Vamos a hacer más pequeño este pincel. Vamos a elegir el primero de los pinceles, simplemente para mostrar algunas características especiales cuando queramos empezar a pintar sobre una fotografía. Entonces, cuando nosotros elegimos Dry, esto nos va a permitir escoger el color, por ejemplo, pintar, pero va a pintar en forma sólida. Vamos a elegir la capa de fotografía, ahora sí. Va a pintar en forma sólida y opaca. Cuando nosotros cambiamos a Wet, por ejemplo, o Moist, que es una humedad un poco menor, los colores se van a empezar a combinar, en este caso con el color de la flor. Puedo elegir ir tomando colores y continúo pintando. A medida que voy humedeciendo el lienzo, entonces los colores se van a combinar más y más. La opción, por ejemplo, Very Wet es una buena opción para combinar más los colores, pero quizás la opción Very Wet Heavy Mix es una de las más útiles a la hora de hacer o lograr una máxima combinación del color. Vean que por más que elijo un verde, no se presenta, no se muestra, porque es una opción con una mezcla total y completa. Entonces vamos a elegir Very Wet, donde sí vamos a ver que hay verde, pero en una densidad menor, mucho menor que Moist y que por supuesto Dry. Vamos a continuar en el siguiente video trabajando sobre una fotografía.